Hay una estación fantasma en la línea 12, y miles de personas la han visto sin saberlo. Entre las estaciones Ermita y Mexicalcingo existe una estación que nunca llegó a operar, llamada Vía Láctea. Esta estación formaba parte del proyecto original de la línea 12, y estaría ubicada justo en el cruce de la calzada Ermita con el eje 1 Oriente, pero acabó siendo cancelada, principalmente por la oposición de los vecinos de la zona y por recomendaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, mejor conocido como el INAH. Pero en el sitio exacto donde se iba a construir la estación Vía Láctea, sí se realizaron excavaciones, y en la superficie se construyó una estructura de concreto, ubicada en el camellón central de la calle Sur 81 frente a la calzada Ermita Iztapalapa. A simple vista, parece un acceso hacia alguna estación, pero que se encuentra sellado con una escotilla de metal, y desde adentro del tren, entre las estaciones Mexicalcingo y Ermita en dirección a Mixcoac, se alcanza a ver un nicho con iluminación propia y escaleras a la altura de esa misma estructura en la superficie, y es por eso que se ha dicho que ahí está construida una estación fantasma, pero en realidad no es así. Sí, como lo escuchaste, en realidad no hay tal cosa como una estación fantasma, ya que el verdadero origen de esa estructura se remonta desde la planeación temprana de la línea 12. En sus primeras versiones en los planes maestros de 1985 y 96, siempre se contempló una estación intermedia entre Ermita y Mexicalcingo, que dependiendo de la versión del proyecto tiene el nombre de Sinatel o Vía Láctea. Se ubicaba en el punto donde convergen la calzada Ermita Iztapalapa, el eje 1 Oriente Avenida Vía Láctea y el circuito interior Avenida Río Churubusco, por lo que la estación contaba con buena conectividad y logística, tanto por flujo vehicular como por accesibilidad. Para 2002 se realizó el proyecto geométrico y de ingeniería básica para la línea 12 del metro, y es en ese momento que se agregó una estación adicional ubicada entre Ermita y Vía Láctea, llamada Sur 69. Cuando se anuncia oficialmente la construcción de la línea 12 en el año 2007, la estación Sur 69 fue descartada al poco tiempo por oposición vecinal, y poco después, la estación contigua Vía Láctea corrió con la misma suerte. En el caso de la estación Vía Láctea, los vecinos argumentaban preocupación por posibles daños estructurales en sus viviendas, afectaciones a las áreas verdes del lugar, el ruido que podría generarse durante las obras de construcción y con la estación ya puesta en operación, incremento del comercio informal en la zona y hasta posibles interrupciones en el suministro de agua durante la construcción. Como cereza en el pastel, el Instituto Nacional de Antropología e Historia también estuvo involucrado, pues al igual que en otras estaciones del proyecto original, como es el caso de la estación Ganaderos, el INAH recomendó descartar la estación por la cercanía con zonas arqueológicas que podrían resultar dañadas. Al eliminar las estaciones Sur 69 y Vía Láctea, como resultado quedó una distancia de más de 1800 metros entre Ermita y Mexicalcingo, completamente en línea recta. Este es uno de los tramos más largos de la línea 12 y de todo el metro en general, por lo que los trenes alcanzan grandes velocidades en este trayecto, y también quería aprovechar para mencionar que este video fue subido originalmente a este canal de YouTube, así que si lo ves en otra plataforma, no soy yo y simplemente es alguien que lo resubió como si fuera propio. Aún así, en esa zona sí se construyó la estructura que mencioné anteriormente, la cual no corresponde a ninguna estación, sino a una salida de emergencia cuya principal función es poder evacuar el túnel en caso de alguna situación extraordinaria, ya que la distancia de 1.8 kilómetros entre Ermita y Mexicalcingo es extremadamente larga para recorrerla a pie, lo que puede dificultar la evacuación. Asimismo, esta estructura también facilita las labores de mantenimiento, porque al no existir estaciones intermedias en ese tramo tan largo, facilita el ingreso de personal y maquinaria al túnel, haciendo más eficientes los trabajos de mantenimiento que se realizan en esa zona. Este tipo de infraestructura no es única en la línea 12, pues entre las estaciones Eje Central y Parque de los Venados existe otra estructura similar, ubicada en la intersección de División del Norte y Dr. Vertis, frente a la taquería Copacabana, y en el pasillo de correspondencia de la estación Atlalilco, que con 700 metros es uno de los más largos. También hay estructuras de este tipo, y en este caso se encuentran a simple vista. En el video de las estaciones fantasma mencioné que esta estructura, por estar exactamente en el lugar donde se proyectó la estación Vía Láctea y por ser una obra real que sí se construyó, podía considerarse como lo más cercano a una estación fantasma en el metro de la Ciudad de México, pero en realidad, aunque exista infraestructura en ese punto,
no cumple con las características de una estación, y, por definición, no puede clasificarse como estación fantasma. ¿Y por qué no te estarás preguntando? Para que algo pueda considerarse una estación fantasma, primero tiene que ser una estación en el sentido completo de la palabra. Una estación de metro es una parada formal de los trenes pensada para el uso de los pasajeros, y cuenta con accesos, andenes, y servicios como iluminación, señalización o taquillas, y sin esos elementos simplemente no se puede hablar de una estación. Bajo esa lógica, una salida de emergencia como la de Vía Láctea no cumple con esas características, porque no tiene andenes, no tiene accesos, no tiene los servicios básicos de una estación, y no está diseñada para operar como punto de ascenso y descenso de usuarios, así que desde la definición más básica de una estación no puede considerarse como tal, y por lo tanto tampoco puede clasificarse como una estación fantasma. El término estación fantasma se refiere a una estación que fue construida, parcial o totalmente, pero que por alguna razón nunca entró en operación o dejó de funcionar después de haber sido inaugurada. Un ejemplo es la estación Libertad de la línea 5 del Metro de Santiago, que sí se construyó pero nunca abrió al público, y otro caso es la estación San José Vieja de la línea E del subte de Buenos Aires, que sí dio servicio durante un tiempo, pero fue clausurada cuando se construyó una nueva estación en su reemplazo, al redirigir la línea E de Constitución hacia el microcentro. En la Ciudad de México no existe ningún caso así, porque no hay estaciones que hayan sido construidas con todas sus características y que después hayan quedado fuera de operación o que nunca se hayan abierto al público. También hay que diferenciar los proyectos que se quedaron en papel, como la Estación Sur 69, que estaba contemplada pero nunca se construyó, ya que en esos casos no hay ninguna infraestructura real, y por lo tanto, tampoco pueden considerarse estaciones fantasma. En mi video anterior sobre las estaciones fantasma, mencioné que el caso de Vía Láctea podía considerarse como lo más cercano a una estación fantasma dentro del metro de la Ciudad de México, pero esa idea se refería únicamente a la coincidencia de la ubicación de una estructura construida que sí existe físicamente, y la ubicación donde se había proyectado una estación, no a que realmente se tratara de una estación fantasma, ya que en ningún momento ha cumplido con las características de una estación ni fue planeada como tal. Hasta ahora no hay iniciativa para retomar la construcción de la estación Vía Láctea, y aunque su ausencia dejó un tramo bastante largo entre Ermita y Mexicalcingo, también permite un trayecto más rápido para la mayoría de los usuarios que no usaría esa estación. Vía Láctea no estaría vacía, pero tampoco destacaría por su afluencia, y probablemente habría sido algo muy similar a Mexicalcingo en cuanto a tamaño y operación. Sin embargo, en el 2020 el gobierno de la ciudad presentó el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, donde se muestra una futura red de transporte público en la que se incluye una línea de metro que iría de Cero a Nezahualcóyotl, y que pasaría por Vía Láctea, cruzando con la línea 12. Pero dicho documento no va más allá de una representación gráfica del trazo, ya que no define estaciones, no especifica si se retomaría la construcción de Vía Láctea dentro de la línea 12, no incluye proyectos ejecutivos, y mucho menos métodos constructivos. Por ahora solo sabemos que una estación como tal nunca se construyó, y no hay indicios de que vaya a hacerlo pronto.